Cada vez se escucha con mayor frecuencia que el PSOE, o como algunos la llaman la PSOE, es una mafia. Pero, ¿de verdad es una mafia la PSOE? Y si es una mafia, ¿qué es lo que la convierte en una mafia? ¿Cómo se convirtió en una mafia? ¿Quiénes la convirtieron en una mafia? Y si es una mafia, ¿debería ser desmantelada? Y si debe ser desmantelada como todas las mafias, ¿cómo se podría destruir? Así que acompáñame en este vídeo porque vamos a analizar todos estos aspectos, analizados además en clave de las ultimísimas noticias que han surgido, donde trataremos de no solo dar respuestas, sino llegar a unas conclusiones claras al respecto. Por cierto, alguien ya ha llegado a esas conclusiones. Vamos a analizar quién ha sido y, sobre todo, qué claves ha dado para destruir la PSOE. Venga, vamos con el vídeo. Esto es lo que decía precisamente Juan Soto Ibars ayer en el programa de Susana Griso, indignado por todas las últimas noticias y los audios que se han revelado sobre esa presunta conspiración para descabezar a la UCO, para destruir prácticamente civilmente al jefe de la UCO. Y vamos a escuchar qué es lo que decía precisamente Juan Soto Ibars. Camorra de la Guardia Civil. ¿Cómo os quedáis? Se van a ofender los fontaneros, ¿eh? Como sigamos llamando así a estos mafiosos. Vamos a ver. Yo, la verdad, se van filtrando cosas, se van saliendo cosas. Yo empiezo a preguntarme qué tiene que pasar en España para que caiga el gobierno. O sea, ¿qué tiene que filtrarse que han hecho? O sea, que descuartizando niños o algo así. O sea, ¿dónde está el punto en el que ya se dice, no, esto es demasiado? Están intentando cargarse al director de la UCO, que les está investigando. La semana pasada venimos de que de pronto mueven a 5 diputados para aforar a un señor que va a ser imputado la misma semana o la semana siguiente. O sea, pero por favor, o sea, es que ya me lo empiezo a preguntar de manera desesperada. ¿Qué tiene que saberse para que el gobierno se vaya al garete? ¿Qué te parece lo que dice Juan Soto Ibars? Ha hablado claramente de mafiosos, pero fíjate también lo que decía Jano García, precisamente en un post que acaba de publicar. Te lo voy a poner más grande. Pedro Sánchez, el capo de la mafia. Ábalos, el fiel escudero que acaba siendo traicionado por los suyos cuando vienen mal dadas. Santos Cerdán, el traidor miserable que traiciona a su superior para ocupar ese puesto. Begoña Gómez, la mujer del capo que no vale para nada y a la que todos enchufan para contentar al líder de la mafia. David Sánchez, el hermano deficiente mental que ocupa en cosas menores para que no moleste. El fiscal general del Estado, el tonto útil que utiliza la mafia y acaba siendo el primero en caer. Aquí da una exclusiva el mismo Jano. María Jesús Montero, la señorita que se dedica a hacer el trabajo sucio en la sombra. Coldo, uno de los matones que ejecutan las órdenes de arriba. La PSOE no es un partido, es una mafia. Por tanto, el título y todo el contenido de este vídeo no es porque yo lo afirme, sino porque estoy analizando las declaraciones de personas que se refieren a la PSOE como una organización mafiosa. Pero es más, yo hago este análisis. Si lo que define a las personas no son sus palabras, sino son sus comportamientos, y en una organización la gente se comporta como mafiosos y hace que a la postre esa organización tenga un modus de funcionar que es prácticamente igual al de una organización mafiosa, entonces, ¿no será una mafia? Es decir, si el comportamiento define a las personas y el comportamiento es mafioso, ¿no será que tengamos que dejar de hablar de son como una mafia y directamente decir son una mafia? Sí, porque además hay otra prerrogativa importante de las organizaciones mafiosas que cuando parasitan las organizaciones mafiosas funcionan así, parasitan las actividades humanas como los parásitos y extraen para ellas un beneficio causando una merma a base normalmente de extorsión, etcétera, ¿no? De actividades ilícitas, extorsión, encubrimientos, omertad, etcétera, ¿no? Entonces, la PSOE está funcionando de cara al Estado, ¿no? Parasitando a las instituciones del Estado, tal como estamos viendo en determinadas instituciones, y funcionando casi como un virus. Quizás el símil más fácil de entender es el virus del SIDA. Es decir,
que el PSOE es a la política como el SIDA al cuerpo humano, el virus del SIDA al cuerpo humano. Una vez un biólogo me explicó que para el SIDA es tan difícil encontrar una vacuna, encontrar un medicamento que elimine al virus, porque el virus tiene una doble capacidad. Por un lado, se reconfigura genéticamente, ¿eh? Es como si fuera, por tanto, una cerradura de una caja fuerte, ¿no? Que se reconfigura en su código y, por tanto, cada intento que tú haces para abrirla, la caja fuerte va cambiando de combinación y te va a ser prácticamente imposible poder dar con la contraseña para poderlo abrir y, por tanto, poder vulnerarla y, por tanto, acabar con ella, acabar con el virus, pero además tiene otra capacidad, que es la capacidad de replicarse, ¿no? Tiene una alta capacidad de reconfiguración genética y de multiplicación. Por tanto, incluso ante la eventualidad de dar con la contraseña, es como si esa caja fuerte se hubiera multiplicado y hubiese trasladado el dinero a otra caja fuerte. Por tanto, cuando consigues abrirla, ahí no encuentras nada, ¿no? Entonces, parece que el PSOE funciona de la misma manera, sobre todo en la retórica que utiliza para encubrir todas las tropelías, todos los hechos que estamos viendo hasta este momento y que la gente no está llegando a condenar. Parece que un hecho siempre cubre otro hecho, pero es más, en la retórica que ellos mismos utilizan para encubrir a todos esos hechos, pues utilizan esa doble estrategia, ¿no? De replicarse y reconfigurarse. ¿Cómo lo hacen a nivel retórico? Muy sencillo. Cambian el marco retórico, como si la caja fuerte cambiara de sitio, cambian el marco de la conversación, sacando el problema del contexto, llevando la conversación a otro contexto donde el problema no existe y reconfiguran retóricamente el problema en otro marco. Te hago un ejemplo muy sencillo y lo vas a entender. Fíjate lo que pasó, es que esto es increíble. En 2024, un prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, que dio un golpe de Estado, un criminal en ese sentido, que ha dado un golpe de Estado en España, en territorio español, entró en el territorio español siendo buscado, está fugado, está prófugo de la justicia, entró en territorio español, dio un meeting en la plaza, en una plaza importante de Cataluña, no sé si era la Plaza de España o no recuerdo qué plaza era, y se fue. Y nadie le pilló. ¿Cómo puede un sistema con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que sea mínimamente eficiente permitir esto, permitir la entrada, la estancia, dar un meeting y no capturar a un prófugo de la justicia? Entendemos que eso es imposible. Entendemos que esto solo puede suceder si hay órdenes desde arriba que hacen que a Carles Puigdemont no se le detenga, ¿no? Pero ¿qué retórica utilizaron? Se quitaron del marco del problema en la PSOE, diciendo que el tema de Cataluña es competencia de los Mossos de Escuadra y, por tanto, ya no era responsabilidad del ministro de Interior, que tendría que haber dimitido por eso. Tendría que haber dimitido antes, unos meses antes, por lo que había sucedido en Barbate, o tendría que haber dimitido mucho antes cuando se descubrió el dinero que se gastó en una elíptica, ¿no? En una cinta para correr para su casa, ¿no? De los presupuestos del Estado, si no recuerdo mal. En fin, que ha habido muchos motivos, muchos elementos que podrían haber llevado a Fernando Grande Marlaska a tener que presentar dimisiones. Y una de ellas es que, bajo su mando, fíjate qué desprestigio para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que un golpista, un terrorista, podríamos llamarle, ¿no? Bueno, no está acusado de terrorismo, pero sí de dar un golpe de Estado, prófugo de la justicia, entra en el país, da un meeting y se larga. Y nadie le detiene. ¿Qué prestigio da a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado? Ninguno. ¿Qué confianza transmite a los ciudadanos que el gobierno está al mando y controla la situación? Hoy puede ser Puigdemont, mañana puede ser un terrorista, otro que meta una bomba en un Corte Inglés y mate a 2.000 personas. Entendemos esto. Pero claro, ¿cómo se han reconfigurado en esto? Pues se han eliminado, se han quitado de la ecuación, separando el marco contextual dialéctico, diciendo que en Cataluña la competencia es de los Mossos de Escuadra, por tanto han eludido responsabilidades y han escurrido el bulto. Y lo mismo ha pasado con el tema ahora de esos audios que se han filtrado, de la que llaman la fontanera del PSOE, quien hace el trabajo sucio. Nunca es un empleado, nunca es un alto cargo del PSOE, siempre es gente que está dispuesta, militantes rasos, que están dispuestos a complacer al poder a cambio de la expectativa de tener algo en el futuro. Bien,
Y entonces, normalmente, la persona más trepas del partido, que normalmente son aquellas que suelen hacerse más fotos con los grandes capos, con la gente importante, porque quieren dársela que son importantes, pues en ese afán de trepar, de retar, de conseguir poder, están dispuestos casi a cualquier cosa, a hacerle el trabajo sucio, ¿no? Pero claro, fíjate el marco retórico, ¿no? Salió ayer precisamente Esther Peña para eludir todas las responsabilidades del PSOE en esta cuestión que claramente deja al partido pues, prácticamente a la altura de la organización mafiosa que está medrando, está conspirando para deshacerse, eliminar del mapa a quien les está investigando, quien está investigando a determinados altos cargos. Fíjate lo que decía Esther Peña. Y repito, ninguna de las personas que aparecen en esa grabación están en nómina en el Partido Socialista, ni lo han estado nunca, y decir lo contrario no es más que un salto más en esa ofensiva diaria que tenemos que... Fíjate cómo Esther Peña cambia el marco y reconfigura dialécticamente todo el problema para salir prácticamente impune. Para Esther Peña, una persona del PSOE no es un militante raso que quiera ascender y esté dispuesto a hacer cualquier cosa, sino que es una persona en nómina del partido. Y por tanto, a no ser Leire Díez una persona en nómina del partido, no pertenece al partido, no es el partido y por tanto esto no tiene que ver con la PSOE. Fíjate cómo utilizan un reencuadre, es decir, sacan el problema del marco, o mejor dicho, te sacan a ti del marco donde está el problema para meterte en otro marco construido artificialmente bajo el lema la gente del PSOE. La premisa, la gente del PSOE solo es la gente en nómina. Fíjate cómo añadiendo un adjetivo o un nuevo contexto, las personas que están en nómina de la PSOE, elimina el problema para poder escurrir el bulto y también eludir las responsabilidades. Es una forma de replicarse y reconfigurarse dialécticamente, tal como hace el SIDA para no ser pillado, para poderse mantener vivo. Bien, pues así funciona la gente en el PSOE, siempre utilizando contextos adjetivos, formas de hablar, contextualizando en otros contextos los problemas para eliminarlos y, por tanto, evitar ser señalados y desviar tu atención sobre otros aspectos. Así funciona y así han funcionado constantemente a lo largo de todos los problemas y todos los escándalos que se han dado desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno. El primer escándalo de todo fue el de Delcy Rodríguez. Llevaba Pedro Sánchez muy poquito tiempo en el gobierno. Pero todo este castillo argumental se les cae porque no solo no son eficaces a la hora de crear sus argumentarios, sino que son torpes. Fíjate cómo Leire Díez, sin ser una asalariada del PSOE, demuestra precisamente haberse rodeado de las personas, o haber estado en los entornos más cercanos de no solo uno, sino de todos los implicados en tramas de corrupción del PSOE. Aquí la tenemos con Ábalos, la tenemos también con el número 1, la tenemos con Begoña Gómez, Leire es la segunda en la foto, la tenemos con Patxi López, un futuro para la mayoría, la tenemos con Iceta y la tenemos hasta con Àngels Barceló. Fíjate qué elemento que siempre ha estado muy vinculada al Partido Socialista y ha hecho de todo para aparecer, estar cerca de los que más mandan, de los que más influencia tienen. Tan es así que solo basta con mirar su perfil. Aquí la tenemos, Leire Díez, periodista, feminista, educando en igualdad, existe el paraíso, está en Vega de Paz, rural, a mucha honra. Perfil además seguido por el número 1, aquí Pedro Sánchez, que le sigue. Fíjate qué curioso todo esto, pero es más, en su torpeza tampoco son buenos en dar argumentos o escudarse cuando ya se les ha pillado con el carrito del helado. Fíjate lo que la misma Leire decía para exculparse en un intento prácticamente ridículo de eludir precisamente lo que ahora se la va a acusar. Onda Cero. Leire Díez reconoce que los audios sobre la UCO
son suyos, pero niega trabajar para el PSOE. Claro, no es asalariada, como decía Esther Peña. Era un reportaje de investigación. Ah, muy bien. ¿Y quién le había encomendado ese reportaje de investigación? ¿A sueldo de quiénes trabajaba? Velar una campaña de desprestigio a la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Díaz, mejor dicho, ha asegurado a Radio Televisión Española que la conversación forma parte de un trabajo periodístico. Leticia Odiver. Así es, en conversaciones con esta casa reconoce que los audios son reales, pero Leire Díez, de formación periodista, asegura que estas conversaciones con el empresario Alejandro Hamlin, investigado en la Audiencia Nacional, están enmarcadas en un trabajo para escribir un libro sobre las tramas de hidrocarburos. Preguntada sobre el momento en el que Hamlin le pide favores con Hacienda y ella responde que eso todo viene dado, asegura que es una manera de dar largas y seguir recabando información. Reitera Leire Díez que no tiene ninguna vinculación contractual ni orgánica con el PSOE, asegura que es militante de base, niega ser mano derecha de Santos Cerdán, dice que nunca ha trabajado para él y que en concreto la fotografía en la que aparece entrando y saliendo de Ferraz apunta no era para reunirse con el secretario de organización, porque además señala a esa hora estaba él en el Congreso. Claro, ¿cómo van a dejar rastro de que trabajaba para él en nómina, verdad? Estas cosas, en fin, tú si tuvieras que encargar un asesinato a alguien, ¿le contratarías en nómina? ¿Le harías una transferencia bancaria para dejar rastro? ¿A que no, verdad? Pues ya sabes. Pues esto es también razón por la cual Vox ya ha presentado una denuncia, de Objective, Vox ha presentado una denuncia contra Leire Díaz por los audios sobre la UCO y la Fiscalía. Sí, porque además, al parecer, Leire fue engañada, fue metida en una trampa, víctima de su afán de trepar, reptar en la estructura del PSOE, complaciendo a los grandes jefes, a los que más influencia tienen, pues cayó en una trampa que le tendió el mismo Víctor de Aldama. Sí, porque fíjate lo que decía Víctor de Aldama hace un tiempo. El empresario Víctor de Aldama ha asegurado este viernes que 3 fontaneros de la cloaca del PSOE, esto es del marzo de 2025, 3 fontaneros al mando de Santos Cerdán se están poniendo en contacto con empresario para ofrecerles indultos y trato de favor siempre que declaren contra mí, que mientan sobre mí. Según Aldama, estos 3 fontaneros son el empresario Javier Pérez Dolcet, el abogado Jacobo Tejelo y la periodista vinculada a Ferraz, fíjate, Leire Díez Castro. Esto es lo que dijo Víctor de Aldama hace 2 meses. Y claro, Esther Muñoz tuitea del PP, hace 2 meses que Aldama les puso nombre y apellidos. El partido de gobierno, el PSOE, ofreciendo pactos con la Fiscalía a cambio de destruir a la UCO, la Guardia Civil, que investiga por orden de los jueces la corrupción del partido, gobierno y familia de Sánchez. Que nadie lo dude, van a caer y reconstruiremos España, ¿no? Eso decía, hay 3 personas que son los fontaneros, llamámoslo la cloaca del PSOE, que están al mando de Santos Cerdán, lo que acabo de comentar. Pero fíjate, curioso, porque ella, la misma Leire Díez, cuando se refiere a la Guardia Civil, se refiere a una camorra. Es decir, y esto también es propio de los criminales, de las organizaciones criminales, proyectar lo que ellos son para endosarlo a los demás. Lo hemos analizado muchísimas veces, analizando el perfil de Maduro, el perfil de Pedro Sánchez, Félix Bolaños, utilizar esa retórica por la que llamas, es lo que se suele decir, cree el ladrón que todos son de su condición. En base a la autopercepción que tienes de ti mismo, etiquetas a los demás. En base a la autopercepción que tiene de ti mismo como una persona que sabe que está haciendo algo moral, ética y la justicia tendrá que ver si legalmente incluso ilícito, entonces atribuyes a los demás aquello que tú conoces y lo conoces porque lo tienes en casa. Por tanto, tildas de camorra a todos aquellos que te interesa descalificar en base a tu vocabulario basado precisamente en las experiencias a tu alrededor que te demuestran que si has tenido camorra, pues lo más probable es que vas a ver camorra en todo sitio. Para el que tiene un martillo, todos son clavos. Lo entendemos, ¿no? Con el presidente y que habla directamente con el presidente, en el que dice que tiene línea directa con el presidente y que habla directamente con el presidente. Y como he dicho hace un momento, que tiene órdenes de la directora de la Guardia Civil para cargarse al teniente coronel Balas y para cargarse la UCO, pues ahí está. Es decir, creo que todo el mundo lo ha escuchado.
Pero esto es muy grave lo que está diciendo, que la directora general de la Guardia Civil está también implicada en esto. Dice que hay audios. ¿Dónde están esos audios? Bueno, pues esos audios van a salir en breve y van a salir más cosas, porque no solamente es este empresario que ha salido diciendo lo que ha dicho, que como hace 2 meses nosotros denunciamos, vuelvo a repetir en tu programa esto, bueno, pues nosotros ya sabíamos de la práctica de esta gente. Entonces, pues gracias a los asesores, que no tienen nada que ver con mi abogado José Antonio Choclán, pero que sí hay algunas cosas que se llevan en común, pues gracias a los asesores de Alejandro Hanlin, se pusieron en comunicación conmigo, me dijeron que esto iba a suceder, le dimos autorización a Alejandro Hanlin para que, digamos, tirara al cebo a esta gente sobre mi persona y le dijera, pues, bueno, pues parte de lo que ha salido hoy, de que si yo tenía a lo mejor alguna sociedad con la vicepresidenta de Venezuela o alguna cosa, absolutamente falso y mentira. Se hizo simplemente como cebo para que esta gente entrara a lo que está y lo que se está escuchando en los audios y a las barbaridades que han dicho, y están grabados, pero está grabado por Alejandro y está grabado por más gente que va a salir. Como dije en su día hace 2 meses, ya ha salido ayer, ha vuelto a salir hoy. Y esta es la trampa que le tendió Víctor de Aldama. Le hizo creer cuando Hamlin se puso en contacto con de Aldama y Hamlin que bueno, entiendo yo que es un tipo bastante listo, vio que le iban a meter en un problema importante, contrastó información con de Aldama y al final los dos se compincharon para hacerle creer a Leire Díez que Víctor de Aldama tenía toda una serie de entramados y que Hamlin facilitaría la información para ver si en ese transcurso Leire cantaba o daba información clara y evidente que pudiese incluso inculpar o demostrar la implicación de otros cargos importantes de la PSOE, cuyos audios van a salir en breve. Uno de ellos es la jefa de la Guardia Civil, que había sido puesta por parte de Pedro Sánchez y que tiene una afinidad con el Partido Socialista Obrero Español, y quién sabe, probablemente saldrá algo que relacione directamente todo con el mismo Pedro Sánchez. Y dime tú si este modus operandi no es un modus operandi propio de una organización mafiosa. ¿Y por qué me hago esta pregunta o te expongo esta duda, que no es una afirmación, sino que es una duda, es un cuestionamiento? Porque precisamente Leire Díez cayó en la trampa de Aldama y Hamlin, ofreciendo a Hamlin un pacto con la fiscalía y, por tanto, ofreciendo servicios de la fiscalía que depende del gobierno directamente. ¿De quién depende la fiscalía? ¿La fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno, pues ya está. ¿Y a cambio de qué se proponía esta mujer como la representante negociadora, obviamente no en nómina, de la fiscalía que depende del gobierno y del presidente del gobierno, a cambio de información que pudiese comprometer a el jefe de la unidad de la UCO que está investigando precisamente sobre el fiscal general del Estado, sobre el Begoña Gómez, sobre David Sánchez, creo también sobre el José Luis Ábalos, caso Coldo. Fíjate cómo todo se cierra en el círculo. Y tenemos, de hecho, la demostración, tenemos el audio que ha salido hoy. Es decir, yo te puedo sentar con fiscalía, ¿vale? Yo te voy a sentar con fiscalía. Alex, cuando yo digo de sentarte con alguien, es de sentarte con alguien para un fin determinado, ¿vale? Vale. No es sentarte para que vayan toreando, no. Vale, pero yo estoy en Dubái ahora. Ya me lo has dicho, vale. No pasa nada, porque los fiscales también se mueven. En este país viajan, no hay ningún problema. Eso no hay... Vamos, que el fiscal el fiscal general del Estado hubiese ido a Dubái, como Santos Cerdán se va a Waterloo. Claro, Santos Cerdán. No hay ningún problema, ¿vale? Pero el día que ese fiscal viaje, que va a ser más pronto que tarde, o sea, ya no puede haber generalidades ni vaguedades, ¿vale? Bueno, yo te diría más. En la reunión de ese fiscal se tiene que llegar con la documentación en un acuerdo previo de lo que se va a cerrar. Eso es. ¿De acuerdo? Pero el acuerdo lo negociamos previamente. Eso es. Los fiscales viajan, ¿vale? Los fiscales viajan y no tienen ningún problema por viajar para resolver este tipo de cuestiones y demás. Vale. 3, espera. 3. ¿El número de personas que tratamos este tema es limitado o no? Absolutamente limitado. Sí, no se preocupen. Absolutamente limitado. ¿Por qué? Porque yo tengo la mala manía de querer saber siempre de dónde se filtra. No imaginaba el compinche con Víctor de Aldama.
Leire 10, ¿no? Y ahí como se han quedado atrapados, ¿no? En su propia telaraña, en su propia ambición, en su propia ganas de reptar dentro del partido para copar poder. Porque una vez que llegamos a definir todo esto, tenemos que también que cuestionarnos, ¿vale? ¿Y cómo se desmantela una organización criminal que funciona como el virus del SIDA en el cuerpo humano, que es prácticamente imposible de detectar, que cuando lo detectas y parece que lo has pillado, pues no, has pillado solamente la vestimenta y el virus se ha escapado y sigue replicándose y protegiéndose a través de distintas partes del cuerpo, debilitándolo, que es lo que está haciendo el sanchismo con el Estado. Parasitar varias partes del Estado constantemente y llegar a un punto que prácticamente es imposible, parece casi imposible de desmantelar, de destruir, de erradicar sin que haya una merma importante en ese cuerpo, que es España. Bueno, la respuesta a esta cuestión nos la va a dar un hilo que he encontrado que es súper interesante de Javi Cabello. Y dice, Javi Cabello, ¿cómo se destruye al PSOE? Al PSOE no se le puede destruir, no lo puede destruir la oposición. Es decir, no se le puede destruir con un antídoto, con una vacuna. Ni los escándalos, ni la corrupción, ni el paro, ni las mentiras, ni los pactos infames, porque el PSOE no juega en el mismo tablero que los demás. El PSOE diseña el tablero, te mueve de contexto para cambiarlo y reconfigurarse. Entendamos alguna cosa. Aquí tiene un hilo de Javi Cabello. El PSOE es solo un partido. No, es un ecosistema de poder, una maquinaria perfectamente engrasada que ha colonizado las instituciones, los medios, los sindicatos, las universidades, la judicatura y sobre todo el relato. Las raíces del PSOE están enterradas en el Estado y sus reflejos de supervivencia se han perfeccionado durante más de un siglo. Punto 2. Nada lo derriba desde fuera, porque lo tiene todo dentro. Poder mediático, cultural, administrativo y emocional. Lo que para otros sería un escándalo letal, para el PSOE es una anécdota. Lo convierten en épica, en drama o simplemente en olvido. Caen de pie, siempre. Incluso cuando pierde unas elecciones, sigue mandando, aunque esté en la oposición. Conserva un dominio espectacular sobre la narrativa. La derecha puede ganar en las urnas, pero el PSOE gana en el lenguaje, en el marco mental, en la cultura, y es mucho más difícil de arrebatar. 3. Precisamente por eso, por ese dominio absoluto del ecosistema político y mediático, su único enemigo real es él mismo, o mejor dicho, la ambición de todos los que entran dentro para ser como aquellos que quieren emular. Gente como Leire 10, que en su afán por el poder acaba cometiendo fallos y convirtiéndose en un elemento que implosiona al partido, igual que José Luis Ábalos. Son elementos que crean ruptura interna y solo así se puede desmantelar. El PSOE no tiene enemigos fuera. Su único talón de Aquiles está dentro. Solo se tambalea cuando se parte por dentro, cuando sus luchas internas lo desangran, cuando su ambición se vuelve fratricida, es que lo clava. Cuando el aparato deja de obedecer, cuando los varones conspiran, cuando el líder pierde el control del relato, no por ética, no por principio, por cálculo de poder. Javi Cabello sigue. Esto lo sabe Pedro Sánchez mejor que nadie. Por eso, desde el primer momento, se aseguró de eliminar cualquier disidencia interna. Expulsó, purgó, arrinconó, rediseñó el PSOE a su imagen hasta convertirlo en un instrumento totalmente fiel, obediente y rendido a su liderazgo personal, porque sabía que su mayor amenaza no estaba fuera, sino dentro. El PSOE no cae por desgaste, cae por implosión. No lo mata la derecha, se mata solo, porque es tan eficaz destruyendo a los demás que a veces también se destruye a sí mismo o acaba con el cuerpo que ha parasitado y cuando ya no tiene alimento se muere. Y por eso, aunque normalmente muchos virus cambian de huésped, y por eso los responsables de lo que está ocurriendo en España no son solo Sánchez ni sus ministros, son todos los que forman parte de ese engranaje, desde el concejal del pueblo más remoto hasta el ministro más acérrimo, hasta la militante ambiciosa que está dispuesta a cualquier cosa para complacer a aquellos que pueden meterla en algún sitio de lo que ella se pueda beneficiar. Porque ellos son los únicos que podrían parar esto, los únicos que podrían hacer que el PSOE se enfrente a sí mismo, y no lo hacen.
callan, aplauden o simplemente esperan su turno. Y gente que espera su turno, lamentablemente, también la tenemos en la oposición. Alberto Núñez Feijóo, un inútil que, sin merecerlo, podría incluso llegar a ser presidente del gobierno cuando todo esto acabe, sin mérito, simplemente porque el PSOE ha implosionado. En fin, aquí me gustaría que me dijeras tú tus conclusiones. ¿Consideras con todo esto que la PSOE es una organización mafiosa? ¿Sí o no? Y si crees que la única manera de desmantelarla es desde dentro, porque se va a desmantelar, a destruir ella misma, al comunismo le pasó eso. Se rompió desde dentro. Chernóbil, la corrupción, la ambición. Al final, el sistema colapsó. En fin, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.